Bueno, entonces para terminar este ejercicio habíamos estado viendo cómo no, ya no tenemos más datos. Habíamos dicho conviene trabajar en la columna donde tengamos dos datos. Por ejemplo, aquí en la columna de B, del estado B, teníamos dato uno y dato 2. Entonces, cuando tengamos dos datos directamente, la relación de gas ideal. Pero miren ustedes, en ninguna de otra columna más tenemos dos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez podríamos trabajar con cualquiera de los tramos, ¿no? Aquí estoy viendo que tenemos una relación entre D y A, ¿no es cierto? Como están directamente conectados. El tramo adiabático del DA y tenemos una relación de volúmenes. Nos dice que el volumen de D es lo mismo que dos veces el volumen de A. Es decir, si tenemos un volumen de A, el volumen de D va a ser lo mismo que dos veces el volumen de A. Entonces tenemos una relación de volúmenes y pues podríamos trabajar con ese proceso adiabático. Pero trabajar con procesos adiabáticos es un poquito, no difícil, un poquito largo. Hay que ver las fórmulas, ¿no? Por eso esto de las termodinámicas es muchas fórmulas. Bien, estas dos de aquí ya lo había copiado. La temperatura por volumen a la gama menos uno es constante, presión por volumen a la gama también es constante. El trabajo es todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es determinar gamma. Y gamma es lo mismo que calor específico a una presión constante sobre el calor específico sub B. Bueno, ese es el que ya conocemos de siempre. Entonces, para aquí, continuando allá, aquí estamos. Gamma es lo mismo que calor específico a presión constante sobre calor específico a, bueno, el de siempre, ¿no? Calor específico sub B. Calor específico a presión constante conocemos. Eso es 16,63. 16,63. Sus unidades, si quieren, lo pueden anotar, pero como todo ya está en el sistema internacional, no es necesario. Si quieren, lo anotan. Joules, mol, y está también en Kelvin. Listo. Después, el C sub B. C sub B, ¿de dónde van a sacar? Tenemos una relación entre C sub P y C sub B. Esa relación debe estar aquí arriba. Aquí está. Miren ustedes, C sub P es lo mismo que C sub B más R. De aquí ustedes pueden ver que C sub B es lo mismo que C sub P a presión constante menos la constante de los gases R. C sub P menos R. Entonces C sub B es lo mismo que C sub P menos R. Pero C sub P ya conocemos. C sub P es 16,63 y la constante de los gases es 8,314. Y todo en unidades del sistema internacional y demás. Y aquí sacan que la constante gamma va a valer, a ver, aquí debe estar. ¿Cómo lo está haciendo aquí? Bueno, aquí al parecer no ha calculado la constante gamma. A ver, hasta aquí puedo subir. Bien, siempre hay que tener mucho cuidado con este ejercicio. Es metódico, fácil, pero bueno, el orden, hay que tener un poquito de práctica con esto. Al final el resultado de esto dice que sale 2. Bien, entonces ya tenemos el valor de gamma. Después podemos utilizar cualquiera de estas dos relaciones. Pero no ustedes, nosotros habíamos dicho que tenemos una relación de volúmenes y también conocemos presiones y también conocemos temperaturas. Bueno, temperaturas, bueno, conocemos presión A y conocemos temperatura en D. ¿Qué será lo conveniente que podemos aplicar? Tal vez podríamos determinar la temperatura en D, bueno, la temperatura en A, conociendo la temperatura en D, o viceversa, la presión en D, conociendo la presión en A. En D, perdón. ¿Qué podemos hacer ahora? De aquí la temperatura en D es 713. Conociendo la temperatura, podríamos utilizar esta relación para determinar la temperatura en A. O también podríamos utilizar esta relación para determinar la presión en D. ¿A qué me refiero? Este es interesante que pongan atención. A ver, miren ustedes. Con esta relación, como temperatura por volumen a la gama menos uno es constante, pues en el estado A y en el estado D, como este es un tramo adiabático, lo ponemos adiabático, en el tramo de A es adiabático, pues la temperatura en D por el volumen en D a la gama menos uno va a ser lo mismo que temperatura en A por volumen en A la gama menos uno. Hasta ahí espero que se esté entendiendo. Como es constante, ¿no es cierto? En todo este tramo es constante este producto. Pues si yo lo analizo en el estado D y también lo analizo en el estado A, debería dar lo mismo, como es constante, ¿no es cierto? Y de aquí yo conozco la temperatura en D. No conozco el volumen de D ni conozco el volumen de A, pero aquí viene lo interesante. Miren ustedes, la temperatura de A, me despejo. Esto lo mando a dividir, exponentes iguales. Puedo, como tipo, factorizar el exponente. ¿A qué me refiero? Esto, miren, volumen de D sobre volumen de A la gama menos uno por temperatura de D.
¿no es cierto? Y volumen de D no conozco, volumen de A tampoco conozco, pero más bien conozco una relación de volúmenes. El volumen de D es lo mismo que dos veces el volumen de A. Entonces es lo que utilizamos aquí. Dos veces el volumen de A sobre volumen de A a la gamma menos uno, pero gamma vale 2. 2 menos uno. Ese 2 enseguida vamos a verificar, no me convence. Pues acá siempre hay que verificar las cosas que están en el libro, ¿no? Temperatura en D es, ya siempre en unidades del sistema internacional, 773. De aquí ya está, todos son datos. El volumen de A con volumen de A se va a ir. Temperatura de A había sido igual a esta expresión. A ver, verificaremos todo lo que tenemos. Esto primero, este valor de la constante gamma, exponente gamma, 16,63 sobre 16,63 menos 8,314. 1,9999 es prácticamente 2. 2 menos uno va a dar uno nomás. Aquí voy a tener que la temperatura en A es 2 a la uno por 773. Esto va a ser lo mismo que 773 por 2. 1546 grados Kelvin. Bien, miren ustedes, ya tenemos la temperatura en A. Eso es, no es, siempre es un poquito complicado trabajar con procesos adiabáticos por la cuestión de este constante gamma y demás. Pero miren ustedes, ya hemos logrado determinar la temperatura en A. Entonces, como ya lo hemos determinado, lo anotaremos en la tablita. La temperatura en A es, bueno, pues podemos copiar la tabla ya que estamos con nuestro digital. Copiaremos aquí abajo. Ah, aquí está. La temperatura en A va a ser 1546. 1546. Conociendo dos datos de una columna, fácilmente puedo determinar este dato. Conociendo el volumen de A, puedo determinar el volumen de D. Conociendo estos dos datos, puedo determinar la presión en D. Y estos dos datos de C me estarían faltando. A ver, una relación entre C y D. ¿Qué es el tramo CD? A ver, CD dice que es. Aquí está, telegráfico. CD es isocórico, ¿no? El volumen es constante. Entonces, a volumen constante, tenemos que presión uno sobre T1 es lo mismo que presión 2 sobre T2. Sí, está larguito, ¿no? Es un ejercicio larguito. Bien, hay que seguir nomás. Aquí, para determinar el volumen de A va a ser lo mismo, a que va a ser igual, ¿no? Es presión en A por volumen de A sobre temperatura de A. Es lo mismo que el número de moles por la constante R. Todo de aquí conocemos. Presión de A es 6 por 10 a la 5. Temperatura en A es 1546. R es 8,314. N son 6 moles. Finalmente, el volumen de A, pues de aquí se despejan. Ah, podemos verificarlo, ¿no? Sus respuestas del libro no me están convenciendo mucho. 8,314 por 546 sobre 6 por 10 a la quinta. 0. eh, Trabajamos con cuatro decimales. 12,85 metros cúbicos. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está trabajando con tres decimales más. Bueno, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Pero está bien. 0,9 metros cúbicos. Ese sería el volumen de A. Esto ya conocemos el volumen de A. Hay que llenar toda la tabla, es lo pegado de esto, lo aburrido, ¿no? 0,129. Listo, ¿qué más? Pero también nosotros conocemos la relación de que el volumen de D es lo mismo que el volumen de C. Vamos a copiar esto, esta relación conocemos, ¿no? Es lo que hemos hecho al principio. Esto es esto. Pero ya conocemos el volumen de A. Entonces el volumen de C es lo mismo que el volumen de D. Y a su vez esto es lo mismo que dos veces 0,129. Esto da 13,26, ¿no? 26. 0,258. 0,258 metros cúbicos. Conocemos el volumen de C y conocemos el volumen de D. Ah, bueno, qué bueno. No ha sido necesario mm, hallar este volumen de C más. Ya tenemos 258. 0,258. Listo, ¿no? Toda la tablita. Volveremos a copiar la tabla finalmente para hallar la presión en C y la presión en D. ¿Cómo determinamos la presión en C y la presión en D? Miren ustedes, en las dos columnas ya tenemos dos datos. Entonces, fácil, la presión en C aquí va a ser igual. Va a ser lo mismo que, sabemos que en el estado C, presión de C por volumen de C sobre temperatura de C es lo mismo que N por R. De aquí todos son datos. Volumen de C es 0,258. Temperatura es 973. N son 6 moles. R es 8,314.
De aquí se despejan la presión en C, había sido igual a. mm, a ver si hemos puesto los mismos datos. Sí, dice que presión en C va a ser igual a 1,88 por 10 a las 5 pascales. Listo. Entonces, esto es la tablita. 1,88 por 10 a la 5. Todo en unidades del sistema internacional. Después el D igual. Lo mismo que el otro. La presión en D. Pero ¿será que tal vez podemos aprovechar algo del gráfico? Tal vez la presión en C es lo mismo que la presión en D. Presión en C será lo mismo que la presión en D. No, la presión en C es mayor que la presión en D. No está más arriba. La presión en C está más arriba que la presión en D. Esto tiene que ser recto, ¿no? Aquí la presión en C está más arriba que la presión en D. Entonces la presión en D debe ser menor que la presión en C. Verificaremos eso. Otra vez, la presión en D aquí va a ser igual. Sabemos que la presión en D por el volumen de D por la temperatura de D es lo mismo que N por R. Bien, de aquí el volumen de D es 0,258. La temperatura de D es 773 Kelvin. N son 6 moles, R es 8,314. De aquí se despejan y la presión de D había sido igual a 1,49 por 10 a la quinta pascal. Sí, como habíamos dicho, esta presión de D es menor que la presión en C. Eso del mismo gráfico también hemos visto. Entonces, ya está, todo ya está resuelto. Eso es lo más difícil, no darse cuenta por dónde comenzar. Eso es los ciclos termodinámicos. Después la variación de entalpía, entropía, rendimiento de la máquina, todo ya es formulita nomás. Esto es lo más difícil. Ya llenar la tabla es lo más complicado. Después de esto ya es fórmula nomás. Ahora sí, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo trabajo del sistema. Entonces, fórmulas. Para el primer tramo, tramo AB, es un tramo isobárico, tramo AB, tramo AB. Tal vez se tarda más de lo necesario. Ya, el tramo AB es isobárico, eso más lo anotaremos. El tramo AB es isobárico. Claro, isobárico, ¿a qué se refiere isobárico? Bares, presión. Presión es la misma. En A y en B la presión es la misma. Claro, eso estamos viendo en la tabla. Necesitamos el trabajo. Formulario, ¿no? Formulario otra vez. El trabajo para tramos isobáricos. Aquí está. El trabajo es P, presión por B2 menos B1. Presión por B2 menos B1. Presión por B2, en este caso sería B de B menos B1, B de A. La presión es constante, 6 por 10 a la quinta. El volumen de B es 0,081 y el volumen de A es 0,129, pero aquí no me está convenciendo esto y aquí el trabajo va a salir negativo. Bueno, a ver, revisaremos esto. Mm, Bueno, sí, el trabajo sale negativo. Está bien. Dice que va a salir esto negativo 28.800 joules. Ese sería el trabajo para este tramo AB isobárico. Para el tramo, ¿qué sigue? Tramo BC. Tramo BC, creo que este tramo era a ver, tramo BC es temperatura constante, isotérmico. Tramo BC es isotérmico. Miren ustedes que esto de los ciclos termodinámicos es una combinación de todos los procesos termodinámicos que habíamos hecho antes. No solo hemos hecho un hito, pero lo hemos visto todas las formas. Para tramos isotérmicos, aquí es igual el trabajo. Formulario. Para tramos isotérmicos, el trabajo es lo mismo que N por R por T. NRT, logaritmo natural. NRT, logaritmo natural de volumen 2, en este caso sería volumen en C, sobre volumen en B. N vale 6, R vale 8,314. La temperatura es isotérmico. La temperatura en B debería ser lo mismo que la temperatura en C. Sí, 973. 973 por logaritmo natural de volumen en C, volumen 2 sobre volumen 1, ¿no? Volumen en 2 sería el estado final y estado inicial. Volumen 2 sería volumen C. Volumen en C, ¿cuánto es? 0,258. 0,258. Aquí hay que anotar que esto está en pascales. Esto está en metros cúbicos y esto está en grados Kelvin, por si acaso. En 0,258 sobre volumen en B. Volumen en B es 0,081. 0,81. Bien,
Esto en la calculadora, ¿cuánto les va a salir? Hemos hecho todo bien, 973, ta, ta, ta. Bien, esto les tiene que salir 56.230,77 joules. Ese sería el trabajo realizado en el proceso del tramo BC. Es isotérmico. Siguiente tramo. Tramo, miren, mientras más tramos tengamos, más largo es el ejercicio. CD. Tramo CD es isocórico, creo. Isocórico. A ver, enseguida lo corregimos si no isocórico. Tramo CD. Tramo CD. A ver qué datos tenemos. CD, 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 CD. No hay datos aquí en el gráfico. CD, el volumen es el mismo, isocórico. Entonces, para procesos isocóricos, el volumen constante, el trabajo dice que es cero directamente. Entonces, para procesos isocóricos, el trabajo es cero. Finalmente, el último tramo, que es el adiabático, el más difícil, tramo DA, es adiabático. Adiabático, y esto también tiene su fórmula. Para tramos adiabáticos, aquí es igual el trabajo. Tramos adiabáticos, aquí está. Trabajo es lo mismo que presión inicial, volumen inicial sobre 1 menos gamma, por volumen inicial, volumen final, gamma menos uno, todo eso. Entonces, el trabajo para este tramo había sido así. Trabajo va a ser lo mismo que presión inicial. El inicial en este caso sería el D y llegamos al A. Entonces, presión inicial D por volumen inicial D sobre 1 menos gamma por volumen inicial sobre volumen final. El A sería el final, ¿no? Para este trámite. Gamma menos uno. Estas fórmulas, si es que no les dejan utilizar formulario, lamentablemente hay que saberse de memoria, ¿no? Usualmente una hora antes del examen, en presión en D conocemos cuánto vale. Ahí está en la tablita, ¿no? Todos estos son datos. Gamma vale 2 y demás. De aquí el trabajo les va a salir negativo 38.700 joules. Tenemos el trabajo para todo el ciclo. Para cada tramito tenemos su trabajo. Entonces el trabajo total del ciclo va a ser suma de trabajos. Entonces, el trabajo del ciclo es la suma de todos los trabajos que se han realizado. El trabajo del ciclo es la sumatoria de trabajos en cada tramo. Es decir, hay que sumar todos estos trabajos. Negativo 28.800 más 56.230 más cero menos 38.700. De aquí, el trabajo del ciclo había sido igual a negativo negativo 11.269.23. 23. Esto lo pueden verificar y por falta de tiempo ya directamente estoy copiándolo del libro. Bien, pero ahora también nos pedía el calor del ciclo, pero para ciclos el calor del ciclo siempre va a ser lo mismo que el trabajo del ciclo. Y ahí están las dos respuestas en una sola. Esto es negativo 11.269.23 joules. Y justo a las 2:30 estamos acabando este ejercicio. Eso sería bastante largo, son los ejercicios, pero no son complicados. Lo más difícil es llenar la tablita, esta tablita. Y ya lo demás, miren ustedes, esto lo hemos hecho al toque, fórmulas, ver qué tramo, qué significa. Ah, el tramo BC, no le hemos puesto qué es. Tramo de A tampoco. Esto es adiabático. Adiabático. El tramo CB, ¿qué es el tramo BC? Ahí está, se ha escondido, es isotérmico. Listo, ya está, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ver los tramos, identificar de qué se trata, ¿no? Identificar, bueno, ahí está todo puesto. El tramo isocórico, identificar de qué proceso térmico se trata, si es isobárico, isotérmico, isocórico, adiabático. Aquí tenemos los cuatro. Hemos hecho cuatro procesos termodinámicos. Para cada uno hemos hecho sus ejemplos, hemos llenado la tablita. Es un ejercicio muy completo y por eso también lo he puesto a su práctica. Bien, entonces, eso sería todo por la clase de hoy, compañeros. Tal vez se complique más el ejercicio si es que tengamos dos procesos adiabáticos, ¿no es cierto? Porque en el proceso adiabático hay que calcular este gamma,
Entonces, este gamma, ese sub, sobre ese sub B, todo esto, ¿no? Entonces, de seguro van a hacer esto con el Inge. Y si no hacen esto con el Inge, de seguro van a hacer ejercicios sencillitos como este de aquí, ¿no? Entonces, de seguro han hecho como estos, pero también existen ciclos termodinámicos. Después de esto existen las máquinas térmicas, variación de entropía, entalpía, rendimiento de una máquina, pero que solamente son formulitas, no es más complicado que esto. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy, compañeros, y todo por el video. De ahora, pues, tocaría ver si tienen sus preguntas. Hasta aquí sería el video.